Hola a todos. Hoy es martes, 16 de junio de 2026, y está con nosotros un nuevo amigo, vuestro nuevo amigo, el profesor Steve Hank. Bienvenido de nuevo, Steve. Encantado de estar contigo, Nima. Es un verdadero placer tenerte aquí. Y quiero empezar con la última noticia del Canal 12 de Israel. Dicen que Israel pidió los detalles y una copia del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pero Washington se negó. Y recordarás que, cuando empezó la guerra, todo estaba coordinado entre Estados Unidos e Israel. Sabían lo que querían. Tenían objetivos distintos en la guerra contra Irán, pero al fin y al cabo, había algún tipo de cooperación. Ahora mismo, parece que Israel no está contento con lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos y con este memorando de entendimiento. No sé muy bien. He hablado con gente en Irán y no son optimistas al respecto. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero aún así, es un paso enorme teniendo en cuenta la situación actual. ¿Cree que puede ser una opción viable para que ambas partes empiecen? No es un acuerdo como tal, es un paso hacia las negociaciones. No son simples negociaciones, y por eso es importante como primer paso. Pero no sé cuál es su interpretación de todo esto. ¿Cómo ve usted el memorando de entendimiento? Bueno, mi opinión sobre un memorando de entendimiento me recuerda a una frase del magnate de Hollywood, Samuel Goldwyn. Él decía que un contrato verbal no vale ni el papel en el que está escrito. Más o menos así veo yo la cuestión en general. Pero más concretamente, y sobre todo teniendo en cuenta tus comentarios iniciales sobre Israel, yo considero que Israel actúa en el fondo como un elemento que entorpece el proceso, y hay que fijarse en las partes que realmente están implicadas en todo esto. No se trata solo de Estados Unidos e Irán, también están Israel y Hezbollah. Y ni Hezbollah ni Israel han sido parte de este memorando. No lo han aceptado. Y sabemos muy bien, o al menos yo creo que los israelíes no quieren llegar a un acuerdo de paz con Irán, que deje las cosas, digamos, en un punto en el que Irán vuelva a ser visto como un país normal. Así que van a hacer todo lo posible por sabotear la aplicación de lo que sea que vaya a ocurrir. Y no tenemos ni idea de qué va a pasar, porque ni siquiera sabemos qué contiene el memorando de entendimiento. Además, las filtraciones que están saliendo son muy contradictorias, porque los iraníes parecen decir que Líbano, Hezbollah e Israel forman parte del acuerdo, que básicamente Israel tiene que retirar sus armas de Líbano y volver a su territorio. Pero Israel afirma con total rotundidad que no forma parte del acuerdo. Pero si Israel no ha visto el acuerdo, ¿cómo pueden decir que no forma parte del acuerdo? Lo que están diciendo es que si forma parte, no van a aceptarlo y van a echarlo a perder. Así que todo es bastante confuso, no está nada claro lo que está pasando. Y por eso, por cierto, ya sabes, estaba aquella broma, la frase de Samuel Goldwyn sobre que un contrato verbal no vale ni el papel en el que está impreso. Pero es realista, porque como alguien que viene del mundo empresarial, sé lo que valen los memorandos de entendimiento en ese ámbito. Y ni siquiera son tan fiables como un apretón de manos en los viejos tiempos. En realidad, no significan nada. No hay sanciones si no cumples lo que dice el memorando. Y un contrato sin sanciones básicamente no vale nada. Sí, creo que el problema para ambas partes ahora mismo es, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Va a ser una nueva ronda de guerra? ¿O va a ser que Estados Unidos decida abandonar la región, salir de allí como hizo con los hutíes, con los yemeníes en el Mar Rojo? ¿Cuál es la opción para la administración Trump? A mí me da la impresión de que quiere salir de la región, pero está intentando conseguir algo antes de hacerlo. No sé muy bien qué podría ser. ¿Y hay alguna opción mejor para la administración Trump? Bueno, para responder a eso dices, mejor opción. Pero claro, no sabemos cuál es la primera opción.
Así que todo esto, quiero decir, según entiendo, la primera opción, perdona que te interrumpa, sería volver a la guerra junto a Israel contra Irán. Repito otra vez, Nima. Según tengo entendido, la primera opción sería volver a la guerra, iniciar una nueva ronda de combates, la tercera ronda de guerra junto con Israel. Esa sería la primera opción. Bueno, no creo que la administración Trump quiera sumarse a eso, pero creo que idealmente Trump, y viendo su comportamiento, querría que las cosas evolucionaran de una forma que le permitiera seguir diciendo que ha ganado, que todo va de maravilla y que en resumen él es el héroe. Así que si se pueden encajar las piezas para que eso ocurra, esa sería su estrategia óptima. Ahora bien, eso sería una posición más bien retórica, nominal, pero debajo de esa fachada habría un auténtico desastre, porque seguiría viendo, para empezar, a Israel en el Líbano, y eso no va a desaparecer. Y también continuaría el tira y afloja con Hezbollah, y eso tampoco va a desaparecer. Y tendrías, digamos, pequeños enfrentamientos aquí y allá, pequeñas intervenciones y cosas por el estilo. Así que habría un equilibrio muy, digamos, inestable. El mejor escenario posible para Trump sería uno en el que pudiera presentar eso como una victoria, pero sería una victoria retórica. La realidad, junto con eso, sería un equilibrio extremadamente inestable, con todo tipo de asuntos que nunca se han resuelto y que quizá nunca se resuelvan. Así que creo que, desde el punto de vista de Trump, eso sería lo óptimo, porque basta con mirar dónde estamos ahora mismo. Mira lo que está vendiendo. Vamos a abrir el estrecho, soy un héroe, estamos ganando en todo. La realidad ahora mismo, con lo que sabemos, es que Estados Unidos ha sufrido una gran derrota estratégica. Y la forma de analizarlo es lo que en finanzas llamamos un estudio de evento. En Wall Street, un estudio de evento funciona así. Tienes una empresa, su acción va evolucionando y de pronto ocurre algo. Puede ser un anuncio de previsión de beneficios, la publicación de resultados, una fusión o una recompra de acciones. Ese es el evento. Y entonces miras qué pasa con la acción después del evento. Es muy fácil hacer un estudio de este tipo, por cierto, y analizar cosas así, que es lo que deberíamos estar haciendo. Y eso significa que, antes del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, miremos simplemente el estrecho en sí. Estaba abierto. Y básicamente, Irán no estaba implicado en el asunto. Ahora ha ocurrido el ataque contra Irán. ¿Y qué tenemos ahora? Pues que Irán claramente va a tener cierto control o va a ser un actor visible en el estrecho a partir de ahora. Van a tener algún tipo de control de una forma u otra. Y hay mucha ficción circulando, diciendo que Trump afirmó que no habría peajes, pero que simplemente los llamarían de otra manera, que los llamarían tasas de gestión logística o algo por el estilo. Así que creo que lo que acabaremos teniendo, y por cierto, creo que sería una buena solución de equilibrio, es algo parecido al Acuerdo de Montreux de 1936 sobre el Bósforo. Ese acuerdo resolvió una situación muy inestable y dio a Turquía el derecho a imponer tasas de gestión a quienes transitan por el Bósforo y los Dardanelos. Creo que eso es probablemente lo que va a pasar, pero ni siquiera lo sabemos con certeza. Solo estoy especulando. Hablo desde mi punto de vista y, por cierto, también desde el punto de vista de la mayoría de las grandes compañías navieras. Eso es lo que ellas preferirían. No les importa pagar una tasa de gestión o un peaje, siempre que tengan la seguridad de que si solicitan pasar por el estrecho a los iraníes y pagan el peaje, van a tener un paso seguro y podrán continuar. Pero recordemos, pensemos en esto en términos del análisis del evento. Eso es una pérdida para Estados Unidos. ¿Y quién gana? Irán. Porque antes, Irán ni siquiera estaba en la ecuación. Todo el mundo simplemente pasaba.
Y así ocurre uno tras otro con todos estos casos. ¿Y qué pasa con las reparaciones? J.D. Vance dice que, bueno, el memorando de entendimiento incluye algo sobre reparaciones, y esas reparaciones superan los $300,000 millones que supuestamente van a pagar los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Pero los países del Golfo nunca fueron parte del memorando. Así que el memorando les va a imponer un impuesto, y ellos lo van a pagar. Ahora estamos entrando en el terreno de los pequeños detalles, y se ve claramente que van saliendo uno tras otro, todos apuntando a la misma conclusión, que después del evento, la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, la posición estratégica de Estados Unidos va a ser mucho peor. Esa es mi visión general, a vista de pájaro, digamos. Nima, ahora mismo, el único lugar desde el que podemos volar es a esa altura, a 30,000 pies. Sí. The only place we can fly right now is at 30,000 feet. El Wall Street Journal informó que Estados Unidos permitirá a Irán vender de inmediato petróleo y combustible sin sanciones, como parte del memorando de entendimiento. Y esto, creo, lleva más de 7 años siendo un problema para ellos. No podían vender petróleo ni gas por las sanciones. Ahora mismo, Estados Unidos está intentando facilitar eso, permitir la venta de petróleo y gas iraní después de 7 años. Y eso es un cambio enorme. Pero todo gira en torno a la economía. Si miramos estos argumentos, y lo que hemos sabido por las filtraciones del memorando, todo tiene que ver con la economía. Todo tiene que ver con las sanciones. Todo gira en torno a cómo el bloqueo estadounidense en el Golfo Pérsico ha terminado. Irán sigue controlando, de alguna manera, el estrecho de Hormuz. Y hemos sabido que los activos iraníes congelados se van a liberar tras la firma, porque ya han firmado el memorando de entendimiento de forma digital. Van a ir a Suiza para hacerlo físicamente. Y se menciona al presidente del Parlamento iraní y a J.D. Vance. Donald Trump dijo que quizá vaya allí. No sé cómo sería posible que J.D. Vance y Donald Trump estén al mismo tiempo fuera de Estados Unidos. De algún modo va contra la ley, pero eso fue lo que dijo. Así que, mirando la economía, llamarlo la ley. ¿A quién le importa la ley? ¿Sabes? Estoy siendo un poco irónico, pero ya me entiendes. Trump hará lo que le dé la gana. Y si va contra la ley, ya se preocupará después. pero, ¿cómo ves la forma en que los dos? Supongamos que él va a hacer todo lo que intentó plantear con el tema de las sanciones, con este asunto y con aquel otro. Pero en mi opinión, el gran tema sigue siendo el caso del Líbano, porque hoy el ministro de Exteriores iraní dijo que sin el Líbano, Israel tiene que retirarse por completo del territorio libanés. Y Benjamin Netanyahu dijo que eso nunca va a pasar, que no lo va a hacer. No le importa el memorando de entendimiento, no forma parte de él. Por eso, Israel va a actuar según lo que considere su propio interés. Entonces, ¿crees que Donald Trump tendría algún tipo de influencia sobre Israel? Porque imaginemos que Israel decide volver al conflicto, volver a la guerra. Si Israel ataca Beirut, si ataca Dahiyeh, que está en la parte sur de Beirut, ya lo hizo 2 veces. La primera vez, Irán respondió. La segunda, Donald Trump y su administración intervinieron. E Irán dijo que hubo una gran concesión por parte del gobierno de Trump. Por eso decidieron no responder al segundo ataque israelí. Así que ahora, si Israel decide atacar a Irán, si decide retomar el conflicto sin la ayuda de Estados Unidos, no va a poder mantener la guerra. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Bueno, creo que lo que has planteado aquí coincide con mi forma de pensar. Y mi forma de pensar es, en general, sin entrar en detalles, que sabemos que Israel va a intentar ser un elemento desestabilizador.
Y lo que vamos a ver, creo yo, es una especie de juego del poli bueno y el poli malo entre Estados Unidos e Israel. Porque con el lobby israelí en Estados Unidos, Trump tiene las manos bastante atadas. No va a cortar con Israel, créeme, de ninguna manera. Estados Unidos va a seguir apoyando al ejército israelí, no solo con dinero, sino también con armas, con sistemas de vigilancia, inteligencia y todo lo demás. Todo eso va a continuar. Así que cuando Israel ataque a Hezbollah, y por cierto, ataque primero, ni siquiera esperan a responder, simplemente atacan. La mayoría de estos son ataques preventivos, ataques de primer golpe. No se presenta así en la prensa, pero si uno escucha con atención y observa lo que pasa sobre el terreno, la mayoría son eso, ataques preventivos. Y la versión oficial, bueno, viene de la inteligencia israelí. Los israelíes dicen, bombardeamos un piso en Beirut porque había un tipo allí a punto de lanzar un cohete contra Israel, o algo por el estilo. En fin, es casi una broma, la verdad, pero se salen con la suya. Nadie mueve un dedo. Y eso va a seguir así. Luego habrá una llamada telefónica con Trump echándole una bronca a Netanyahu. Y ya sabes, es... La realidad es que no va a cambiar mucho en la relación entre Estados Unidos e Israel. Esa es la conclusión. ¿Y eso qué significa? Significa que Estados Unidos va a facilitar que el que quiere estropear las cosas, las estropee. Ya hablamos de esto en la primera parte de nuestra conversación, Nima. Y es que hay muchas partes importantes que no forman parte de este memorando de entendimiento. Mira, incluso Hezbollah. Hezbollah ni siquiera fue parte de él. No ha participado en la negociación entre el gobierno libanés e Israel. Quiero decir, ¿acaso los miembros de Hezbollah, o las personas que simpatizan con Hezbollah, o la gente que vive en el sur del Líbano, no son libaneses? Todos son libaneses. Eso es totalmente absurdo, porque la guerra es básicamente entre Hezbollah e Israel, y el gobierno está negociando con los israelíes en esas llamadas conversaciones de paz. Ellos no tienen ningún problema. No hay una guerra entre el gobierno del Líbano e Israel. Todo gira en torno a Hezbollah e Israel. Creo que el punto que has planteado es muy importante, especialmente porque, lamentablemente, uno de los principales problemas con lo que Donald Trump intenta hacer es precisamente eso, acercar al Líbano e Israel. Ese es el tema central. Y él dijo recientemente, hoy mismo, que quiere reemplazar a Israel por Siria. ¿Qué significa eso? No sé cómo lo interpretas tú. Dijo que Israel está matando a demasiada gente y que por eso hay que reemplazarlo por Siria. Parece que está buscando algún tipo de guerra civil en el Líbano. Y mientras ellos se enfrentan entre sí, Israel gibitz pandet tur stari ia frismem. Israel is capturing the land in southern part of Lebanon. Bueno, al final todo esto de lo que estamos hablando nos deja en el mejor de los casos con un equilibrio extremadamente inestable. Incluso en un mundo casi perfecto, acabas con una situación muy frágil. Y creo que eso es lo que va a pasar en la región. Las consecuencias geopolíticas van a ser enormes, porque ahora todo el mundo dice, vaya, estábamos expuestos a todo esto y ha sido muy perjudicial. Tenemos que protegernos, tenemos que diversificar. Así que creo que, después del suceso, va a haber mucho movimiento, muchos cambios de posición. Las cosas no van a volver a ser como eran antes. Quiero decir, Trump habla como si el memorando de entendimiento dijera que todo será igual en lo que respecta al estrecho. Yo me refiero solo al estrecho, estrictamente. Dice que será como antes, pero no lo será. Es imposible. Y eso es solo un elemento. Tú hablabas de los otros, como levantar las sanciones, por ejemplo, y de alguna manera integrar o abrir la puerta para que la economía iraní se incorpore a la economía internacional de una forma distinta a como lo estaba antes. Porque créeme, ya participaban en la economía internacional antes, aunque estuvieran sancionados y todo eso.
They were selling oil. Vendían petróleo, comerciaban y todo eso, pero gran parte estaba relacionada con mercados negros, con formas de eludir las sanciones y en general con todo tipo de operaciones básicamente turbias, de un tipo u otro. Así que al final, la imposición de sanciones siempre acaba generando mercados negros, actividades ilícitas, mafias internacionales y demás. Así es como funcionaban las cosas. Se supone que el memorando de entendimiento va a cambiar todo eso y que, de forma inmediata o poco a poco, va a abrir la situación. Y de nuevo, volviendo a un tema económico importante, ¿qué pasa con los activos congelados? ¿Qué está ocurriendo con ellos? ¿Y qué pasa con que el Consejo de Cooperación del Golfo financie la reconstrucción de Irán? 300.000 millones de dólares. Y ni siquiera son parte del memorando de entendimiento. Sí, creo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, no sé, ¿cómo ves tú su posición? ¿La entiendes? Porque antes de que empezara esta guerra, todo giraba en torno a Irán, que era visto como el peor enemigo de los estados del Golfo. La principal amenaza era Irán, antes de que comenzara la guerra. Pero en los días previos al inicio del conflicto, recordarás lo que pasó. Un ataque israelí contra Doha, en Qatar. Atacaron Doha porque querían eliminar a algunos comandantes de Hamas que estaban allí. Eso supuso un cambio enorme para los países del Golfo. Por primera vez, vieron a Israel desplegar 15 cazas que sobrevolaron Arabia Saudí, alcanzaron sus objetivos y regresaron sin encontrar ningún tipo de dificultad. Luego vino la guerra contra Irán y el ataque a Irán, y la forma en que Irán atacó a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, básicamente a las bases estadounidenses en esos países. Y Estados Unidos no pudo hacer nada para defenderlos, ni para defender sus propias bases allí. Eso es enorme. Si miramos los últimos 3 o 4 meses, ha sido un cambio enorme, viendo cómo se han desarrollado las cosas hasta ahora. ¿Cuál es la percepción por parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Sé que no todos piensan igual. Tenemos al gobierno de Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, cada uno con una visión distinta. Pero, al final, si los ponemos a todos juntos, ¿cómo se ven a sí mismos hoy? Bueno, desde 2008 hasta 2014, fui miembro del Consejo Asesor Financiero de los Emiratos Árabes Unidos. Así que he estado sobre el terreno y tengo una idea bastante clara de cómo piensan allí, y en cierta medida también en otras partes del Consejo de Cooperación del Golfo. Además, formé parte del Consejo Internacional del Banco Nacional de Kuwait, que durante varios años estuvo presidido por Sir John Major. Así que si miramos las economías, mencionabas Qatar. Qatar va a sufrir un golpe importante como consecuencia de esto. El acontecimiento fue la guerra y tenemos un Qatar antes de la guerra y otro después. Desde un punto de vista puramente económico, van a recibir un impacto fuerte. ¿Y quién más va a recibir un golpe importante? Kuwait. Así que tenemos 2 países con grandes problemas económicos, y no son los únicos, por cierto. Luego está el aspecto ideológico y geopolítico del asunto, que es muy importante. La mayoría de la gente no le presta atención, pero los Emiratos Árabes Unidos tienen una alianza con Israel. ¿Y quién se opone a eso? Arabia Saudí. Así que tienes a los 2 países más poderosos, podríamos decir, en lados opuestos de ese punto fundamental. Porque recordemos, Israel es el elemento que altera el equilibrio. Es como si el camello ya hubiera metido el hocico en la tienda en el caso de los Emiratos. Y créeme, los saudíes lo saben. Y si miras, por cierto, incluso antes de la guerra, la posición que tenían los saudíes en Yemen y en Sudán. ¿Y qué pasa con Somalilandia? Somalilandia. ¿Quién fue el primero en reconocer a Somalilandia hace unos meses? Israel. ¿Y quién vino poco después? Los Emiratos Árabes Unidos.
Así que tenemos, digamos, a ese nivel, una especie de desequilibrio dentro del Consejo de Cooperación del Golfo. Y mi opinión sobre el propio Consejo, como organización, no hablo de los países miembros individualmente, es que nunca ha significado gran cosa como organización. Y luego tenemos otra gran organización, por cierto, la OPEP. Y los Emiratos Árabes Unidos se han retirado de la OPEP, por cierto, en gran parte por recomendación mía. Yo desarrollé un modelo óptimo de extracción para determinar a qué ritmo deberían agotarse los recursos naturales in situ, como el petróleo. In situ natural resources like oil. And my recommendation all along was. Y mi recomendación desde el principio fue que al cambiar los parámetros del modelo y todo eso, la conclusión era clara. Para los Emiratos Árabes Unidos, lo mejor era coger el dinero y salir corriendo. Tenían que bombear más rápido, no más despacio. Si lo hacían más despacio, el valor presente sería menor para ellos, así que les convenía bombear más rápido. Ahora bien, si estaban limitados por las cuotas que les imponía la OPEP, la única forma de seguir mi consejo era salirse de la OPEP. Y eso fue exactamente lo que hicieron, lo cual no me sorprendió en absoluto. La gente me preguntaba, bueno, Hanke, ¿te sorprendió eso? Y yo les decía, no, eso mismo les estaba diciendo hace 10 años. No, that's what I was telling them, 10 years ago. Yeah. But Sí, cuando hablamos hoy de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, ves que estos países buscan algún tipo de equilibrio en la región entre Oriente y Occidente. Me refiero a cómo ven ahora a Irán en comparación con lo que era antes, y a cómo perciben a Estados Unidos y su presencia en la región. ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Cuál crees que es su cálculo en todo esto? What is the calculation on their part, in your opinion, Well, comparing these two I think the precise. Bueno, creo que los detalles exactos no los sé, porque ya no estoy allí reuniéndome con ellos, ya no formo parte del Consejo Asesor Financiero. Y aunque lo estuviera, no podría contarte de qué hablábamos, porque todas esas reuniones eran confidenciales, así que no se podía comentar lo que se trataba. Pero, por mi experiencia, creo que son personas realistas, son gente de negocios. Los Emiratos Árabes Unidos se ven a sí mismos como una empresa. Así es como lo entienden. Es una nación soberana, sí, pero la conciben como un negocio. Y sus decisiones se toman, básicamente, como lo haría el director ejecutivo de una empresa. Creo que su conclusión será que habrán hecho su propio estudio del evento. Sabrán cuál era la situación en Irán y en Estados Unidos, los dos países por los que me preguntabas, antes del suceso, y sabrán cómo quedó después. And they will know after the event. And the conclusion will be that Iran has come out. Y la conclusión será que Irán ha salido con una posición mucho más fuerte, en una situación muy distinta a la de antes, mientras que Estados Unidos ha salido mucho más debilitado. Pero recordemos que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Tenemos a Irán, que es muy importante a nivel regional, pero estamos hablando de Estados Unidos, que es un gigante, es decir, es la mayor potencia del mundo, militarmente, financieramente, en todos los sentidos. Así que la idea es que, aunque esa gran potencia haya perdido estratégicamente y esa pérdida provoque ajustes en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, quizá esos cambios no sean tan grandes, porque sigue siendo una gran potencia. Y ahora tenemos a Irán, que yo diría que es aún más poderoso. Y geográficamente no está donde está Estados Unidos, está justo al lado. Así que así es como harán sus cálculos. El antes y el después. El antes y el después. Y quizá Carlos Smartal, Fultomavor. Before and after. And I think they'll calculate as I've indicated. Yeah. What was so interesting to me, the role of Lo que me pareció más interesante fue el papel de Pakistán en todo este proceso de conversaciones y negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Antes de que empezara esta guerra, pensaba que si pasaba algo, India estaría en mejor posición para impulsar ese tipo de diálogo, para tender puentes entre las dos partes. Pero hemos visto que Pakistán ha tomado la iniciativa, mientras que India, de alguna manera, ha tomado partido entre bastidores. Lo interesante de Pakistán es que mantiene buenas relaciones con China, con Irán, con Estados Unidos y con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Eso les coloca en una posición muy distinta.
Por eso pueden hacer movimientos que resulten positivos, o al menos efectivos desde su lado. Además, tienen una nueva alianza con Arabia Saudí. Han ofrecido un acuerdo militar. De hecho, existe un acuerdo militar entre Pakistán y Arabia Saudí. Básicamente, parece que van a usar sus armas nucleares para ofrecer algún tipo de paraguas a Arabia Saudí. Si pasa algo con respecto a Israel, bueno, ¿quién tiene armas nucleares? El único país que las tiene es Israel. Así que, si quieren proteger a Arabia Saudí de armas nucleares, sería frente a Israel. Entonces no sé, ¿cómo va eso a contribuir? ¿Ves que se esté formando una nueva arquitectura de seguridad en la región? No solo con Pakistán y Arabia Saudí, sino quizá también con China, Rusia, y diría incluso, no en los márgenes, con Estados Unidos, que también quiere formar parte. No sé si Donald Trump está dispuesto a alejarse de la posición israelí, pero podría ser el caso. Bueno, si la decisión es optar por algún nuevo acuerdo y alinearse con Pakistán en lugar de mantenerse con Israel, él se queda con Israel. Pero lo que señalas es interesante, porque Pakistán es evidentemente un desastre económico. Sobrevive básicamente pasando el cuenco de las limosnas, y ese cuenco últimamente lo han llenado los saudíes. A cambio, claro, está la alianza militar que se ha formado recientemente entre Pakistán y Arabia Saudí. Así que la situación en Pakistán es una en la que el ejército controla todo. ¿Y por qué mi amigo Imran Khan sigue en la cárcel ilegalmente en Pakistán? Pues por culpa del ejército. La última vez que hablé con Khan por Zoom, durante 1 hora y media más o menos, fue hace unos 3 años. Así que mi principal interés personal en Pakistán ahora mismo es conseguir que Khan salga de la cárcel. Sí, por cierto, es un tipo realmente bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, entrando en este tema más geopolítico, por cierto, geopolíticamente creo que a Pakistán le iría mucho mejor si Khan estuviera libre. Tener a Khan en la cárcel es una gran carga para el país. Es una tontería hacerlo. Pero eso es lo que han estado haciendo, y lo están llevando bastante al límite. De nuevo, el ejército es quien manda allí. Y creo que las cosas empezaron, bueno, también pienso que Pakistán ha jugado bastante bien sus cartas con Trump. Así que todo lo que han estado haciendo en cuanto al lobby en Washington, han gastado millones y millones en influir sobre Trump en la capital, básicamente para dar buena imagen al llamado mariscal de campo en Pakistán y dejarle hacer lo que quiera. Y ahora que se han estado llevando a cabo esas negociaciones, creo que Pakistán ha salido bastante bien parado en ese sentido. Pero, ¿dónde empieza todo esto? Bueno, empieza otra vez en el ámbito militar. Y es que, antes de la guerra, volvamos atrás, antes de la guerra, antes de cualquier negociación sobre el memorando de entendimiento o todo ese asunto, mi opinión siempre fue que Estados Unidos mostraba una actitud muy favorable hacia Pakistán en esas negociaciones. Esa cercanía se debía al hecho de que hay aeródromos en Pakistán que permiten un vuelo muy corto hacia Irán para atacar Irán. Así que había un componente militar en todo esto. Y eso, claro, es una conjetura mía. No tengo datos que lo respalden, pero creo, por todo lo que he leído y visto, que eso fue como la punta del iceberg, el primer paso que empezó a meter a Pakistán en el juego y a sacar a Modi y a la India de la escena. Porque si quieres entender por qué la India quedó fuera, y básicamente por qué Modi vino a Estados Unidos, tuvo lo que parecía ser una gran reunión con Trump y todo eso, y pocas semanas después Trump prácticamente le clavó un puñal por la espalda con enormes subidas de aranceles y amenazas de sanciones por comprar petróleo ruso y otras cosas. Todo eso venía de Pakistán. Sí. Creo que cuando hablamos de la política exterior de Estados Unidos, no sé si has oído a Donald Trump
hoy hablando sobre Ucrania. Dijo algo así como, no sé qué hacer con Ucrania. Están muy lejos de nosotros. La guerra en Ucrania no nos afecta tanto. Quieren comprar más armas. Se las vamos a vender. Algo por el estilo. Entonces, ¿dónde está Donald Trump en relación con el conflicto en Ucrania? Antes de ser elegido, dijo que pondría fin a la guerra en 24 horas. Y ahora mismo tiene dos guerras activas. Una en Asia Occidental y otra en Ucrania. One of them in the West Asia, one of them in Ukraine. It seems in the West Asia is trying to manage his sort of. Parece que en Asia Occidental está intentando gestionar, digamos, su salida de la región. No sé si eso le va a funcionar, porque como mencionabas, la situación en Israel es muy compleja. Pero en lo que respecta a Ucrania, lo tenía todo. No entiendo qué más necesita para poner fin a la guerra y decir, nada más, voy a detenerlo todo y acabar con la guerra. Esta guerra no tiene sentido para mí. ¿Tú crees que realmente le interesa hacerlo o simplemente ya no le importa Ucrania? I think if he saw, he's very Creo que, si lo miras, él es muy oportunista, claro, y ahora se ha quedado un poco acorralado como el presidente de la guerra. Quiero decir, Estados Unidos está metido, ya sabes, en la idea de acabar con muchas guerras. Eso de ser el presidente de la paz, olvídalo. Y también lo del Premio Nobel de la Paz. Estados Unidos ha estado implicado en iniciar conflictos. Y creo que volviendo a Ucrania, si por alguna razón surgiera la oportunidad de que Trump entrara en escena y se atribuyera la victoria por un acuerdo de paz o un alto el fuego o algo así, lo haría. No creo que vaya a implicarse a fondo, aunque las señales de las últimas 24 horas parecen indicar que se está mostrando un poco más receptivo hacia Ucrania que antes. Pero no sé si tú lo ves igual. En fin, interpretando las señales desde lejos, no creo que quiera tener mucho que ver con eso, a menos que pueda participar de alguna manera en lo que llaman ponerle fin y decir que fue él quien lo consiguió. Como tú ves todos estos conflictos, digamos, a través del prisma de la economía y de los temas económicos, cuando miras a la administración Trump, básicamente en las negociaciones tanto con los rusos como con los iraníes, se ven dos conflictos. Uno de ellos es su amigo, el profesor Steve Hank. El otro es su yerno, Jared Kushner. Los dos están negociando en Ucrania y en Oriente Medio con los iraníes. Ya habían estado negociando antes y no tienen ni idea de cómo funciona un proceso diplomático, ni conocen las raíces del problema. Y van allí, quieren negociar con ambas partes, en Ucrania y con los iraníes. ¿Qué es eso? Vamos a seguir con la misma actitud que hemos visto hasta ahora, porque le quedan 2 años más de presidencia. Va a seguir actuando igual que antes. ¿O va a cambiar de actitud? Porque, tal y como están las cosas, nadie en Irán ni en Rusia cree que Donald Trump esté negociando. Está intentando cerrar un acuerdo. Y el problema es que ellos no están dispuestos a hacerlo de esta manera. Esto no es un acuerdo. Debería haber algún tipo de entendimiento, algún tipo de proceso diplomático entre las dos partes. No hay negociaciones, no está pasando nada. ¿Recuerdas, por ejemplo? Creo que el Hasmoa es un buen ejemplo de negociación entre ambas partes. Durante 3 años, Estados Unidos e Irán estuvieron negociando, equipos técnicos, movimientos políticos, todo a la vez. Y al final anunciaron el Hasmoa, que fue destruido por la administración Trump en su primer mandato. Pero ahora mismo no hay señales de ningún tipo de negociación, ni de movimientos serios, ni de gestos diplomáticos. Bueno, lo más reciente, y esto encaja con lo que acabas de decir, es que parece que Witkoff y Kushner han quedado un poco apartados. Quiero decir, da la impresión de que están fuera de escena, al menos públicamente. No sé en qué andan, pero no hay ninguna información que indique que estén participando en las negociaciones. Y está bastante claro, por cierto, que Putin y Lavrov más o menos los han dejado de lado. Vamos, que no los toman en serio. Eso, por un lado. En cuanto al acuerdo que Trump echó atrás, el que había firmado Obama, y marcha.
I tend to agree with what Obama said over the weekend. Tiende a coincidir con lo que dijo Obama el fin de semana. Le hicieron una entrevista y comentó que, bueno, cualquier acuerdo que consigan va a ser básicamente el mismo acuerdo que él consiguió. Dijo que quizás sea un poco mejor, pero que en el fondo será lo mismo. Y creo que probablemente tenga razón. Eso nos lleva de nuevo a todo ese análisis del antes y el después. Así que, sea cual sea el acuerdo al que lleguen, Trump dirá que es un héroe, que ha resuelto todo el problema y que todo se debe a él, que es un genio, el arte del acuerdo y todo eso. Eso será lo que diga. Pero la realidad probablemente será más o menos la que señaló Obama el fin de semana. Sea lo que sea que propongan, va a ser más o menos lo mismo que él propuso. ¿Y cómo llegó él a eso? Como ha señalado, tardaron años en conseguirlo. Así que, si el calendario es más o menos el mismo que el original, eso significa que les llevará el resto del segundo mandato de Trump antes de alcanzar un acuerdo. Y eso nos lleva a la conclusión básica de esta conversación. Todo esto está en el aire, y todo va a tardar bastante en estabilizarse. No sabemos en qué punto se estabilizó, pero se hizo distinto de cómo estaban las cosas antes de la guerra. Than where things were settled before the war, and I think it's safe to say from the US point. Y creo que se puede decir con seguridad que desde el punto de vista de Estados Unidos estarán peor que antes de la guerra. Y por cierto, creo que eso mismo está pasando también en Israel. La opinión pública israelí se está volviendo contra Netanyahu porque se da cuenta de que van a acabar en una situación peor que antes de que él iniciara todo esto en Gaza. Haz un estudio de eventos sobre Gaza y el 7 de octubre, ese sería el evento. Teníamos una situación antes y ahora tenemos Gaza después. ¿De verdad crees que la situación es mejor ahora que antes? Yo no lo creo. ¿Y qué pasa con Cisjordania? No hemos hablado de Cisjordania. La situación allí está empeorando de forma masiva. No, I don't know what No sé cuáles serían las opciones para Cisjordania. No hay otra manera. Israel tiene que retirarse de Cisjordania o de Gaza, pero no existe un plan práctico para hacerlo. En Cisjordania no está pasando nada. Como has mencionado, hay algunos puntos concretos en Cisjordania que ellos llaman Cisjordania. in the West Bank that they call it West Bank. There is no West Bank. No existe Cisjordania. No sé exactamente cuántos colonos hay, pero son más de 800,000, y se les ha dado prácticamente carta blanca para actuar como justicieros. Eso es una situación insostenible, y la idea de que de repente se vayan a retirar los colonos, eso no va a pasar. Es inviable. ¿Te imaginas al ejército israelí entrando allí para sacar a los colonos israelíes? Y esto nos lleva de nuevo a lo que mencionábamos antes, la ley. La ley. No hay ley. Los acuerdos de Oslo, rotos. Los altos el fuego, rotos una y otra vez. En este caso, esos acuerdos no valen ni el papel en el que están impresos. No son palabras, están escritos, y aún así no valen nada. Así que ahí estamos. Es lo que se llama, usando el término técnico que viene del griego, un estado de anomia, es decir, de ausencia de ley. Y creo que ese es uno de los aspectos del conflicto del Golfo, de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Hemos contribuido hasta aumentar esa estado de anomia y falta de ley. The state of enemy and lawlessness. Yeah. Good point. Buena observación. Muchísimas gracias, Steve, por acompañarnos hoy. Great to be with you. Encantado de estar por ti. Número with enemisbird en Brasil, en ti. Se de matter en amaminio, resuming inspección de rang. An inspection on the ground. Sure. Claro, claro. Eres bienvenido aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. See you soon, Steve. MMM del Warsing in Molis. Sure. Claro, claro. Lo envío ahora mismo, porque estábamos en directo. Live. Yeah, we are on Sí, live. estamos en directo ahora mismo. Vale. Espero volver a verte pronto. Again soon. Sure. Claro, claro. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bye. Gracias.